con lo que ayer les empezaba a compartir con respecto al ya empezar a involucrarnos en lo que tiene que ver con el área de circuitos, la parte de los aspectos importantes que ayer les comentaba, dentro de algunas de las características que se puede vislumbrar o que podemos visualizar con respecto a la electricidad. Algunas de las características adicionales dentro de los fenómenos en los cuales se pueda manifestar la electricidad, pues es a través de fenómenos térmicos, de fenómenos eléctricos a través de motores y de fenómenos luminosos, que es a través de la luz. Y en algunos casos, pues también se da el hecho, pues a través de los cargadores o pilas eléctricas, digo, a través del fenómeno de la electrólisis. Ayer, digo, se me pasó ponerles esta diapositiva, digo, se me fue, que es en la cual, pues definimos lo que es un circuito eléctrico. Finalmente es el nombre de la materia, cómo está englobado y las características que incluye o que abarca cada uno de los aspectos importantes. Hay muchas formas o hay muchos autores que lo definen de diferentes maneras. A mí me gusta tomar esta, que finalmente un circuito eléctrico es una serie de elementos, ya sea elementos o componentes eléctricos. ¿Cuáles son esos componentes eléctricos? Pues resultancias, resistencias, inductancias, condensadores y fuentes. O dispositivos electrónicos, digo, conectados eléctricamente entre sí con un propósito de modificar las señales eléctricas, ya sea para generar, transportar o hacer cualquier característica dentro de las cuales se les identifica este tipo de circuitos. Ayer empezábamos a ver el hecho de las magnitudes, cómo se pueden ir pues prácticamente evolucionando o verificando cada una de ellas desde pues varias aristas, y hoy pues vamos a empezar a pues prácticamente a recordar cada una de las magnitudes, las formas en las cuales se puede interpretar cada una de ellas. Y la primera magnitud eléctrica con la que vamos a estar trabajando pues es la tensión o voltaje o diferencia potencial. Ayer les comentaba. Quien descubrió este tipo de fenómeno, esta magnitud, pues fue Alessandro Volta, digo, italiano, en 1745 a 1827. Y les voy a comentar algunas de las características de este tipo de magnitud. Les comentaba el voltaje, diferencia de potencial, tensión, son sinónimos de la misma magnitud eléctrica, y finalmente es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial de un circuito entre dos puntos. Características importantes de esta magnitud. La tensión, el voltaje o la diferencia de potencial, en el momento que nosotros requerimos o empezamos a medirla, la tenemos que medir en paralelo. Y son algunas de las características que vamos a empezar a ver. Si medimos tensión, tiene que ser en paralelo. ¿Cuál es el equipo que se encarga de medir esa magnitud o prácticamente esos niveles que en algún momento nosotros queramos encontrar? Pues es el multímetro. Antiguamente solamente existía un equipo que se encargaba solamente de medir una sola cosa. Hoy tenemos ya un equipo que es capaz pues no solamente de medir resistencia, voltaje, corriente, potencia, factor de potencia, fasores, frecuencia. Hay algunos equipos ya muy complejos, digo complejos en la parte constitutiva de manera electrónica, pero muy útiles o muy sencillos en el momento para poderlo utilizar. Algo, la unidad de medida es el volt del voltaje o de la tensión. ¿Dónde encontramos esta magnitud? Aquí hay diferentes características dentro de las cuales las podemos encontrar. Uno es a través de una pila tradicional y los niveles de tensión o de voltaje que tienen. Comúnmente este tipo de aparatos o de dispositivos los tienen enunciados, que sería 1.5 volts. Si hablamos de
una batería. Una batería eléctrica es convencional de un vehículo. Son de manera convencional, son de 12 volts. Y una toma de alimentación prácticamente pues, de las casas, habitaciones dentro de las cuales estamos manejando. Esto es muy común. Va a depender del tipo de alimentación que nosotros tenemos en nuestra casa. Comúnmente se va alimentada a través de una línea energizada y el neutro, en el cual nos dan pues voltajes, y ahora sí prácticamente si utilizamos el equipo para medirlo, nos da una alimentación o nos da una lectura de 127 volts. Si llevamos dos fases y medimos esas dos fases, prácticamente nos va a dar una medida o una lectura de 220 volts. Esas son, digo, algunas de las características en las cuales se puede estar vislumbrando este tipo de magnitud. Formas de poder representar esas fuentes. Si se dan cuenta, digo, la pila, esa es una forma de poderla representar. Estas son fuentes de voltaje o fuentes de alimentación eléctrica. La batería, digo, la batería convencional, ambas, digo, pero cada uno con sus diferentes niveles de tensión que le aporten al circuito. Estas dos son en corriente directa, corriente continua. Y la última, la toma de alimentación que tenemos de manera convencional en nuestros hogares, pues es a través de corriente alterna. Formas de representar las fuentes y son en el momento que empecemos a vislumbrar o empezar ya a trabajar, pues analizando algunos de los circuitos, son como nos las vamos a encontrar expresadas en los diagramas que vayamos a estar realizando. Aquí algo muy breve. Si conectamos 3 baterías en serie, ¿alguien sabe cuánto voltaje nos da? Ahí tenemos 3 pilas en serie de 1.5 volts cada una. ¿Saben cuánto es el voltaje que nos daría si tuviéramos un equipo para medirlo? Y al igual en paralelo, si conectamos en la configuración que tenemos en la parte de abajo este tipo de dispositivos, ¿también saben cuánto nos daría si pudiéramos medirlo esa lectura? En serie se suman. Ok, gracias Carlos. O sea que estaríamos hablando en serie de 4.5 volts. Y en paralelo, ¿qué es lo que pasaría? Todos es lo mismo. Ok, ¿y qué diferencia existiría entre que conectemos? Ahorita estamos hablando de fuentes de alimentación. En su momento vamos a ver la configuración que se pueden dar para los circuitos. Ya ahorita estamos escuchando, les estoy compartiendo o estamos recordando 2 formas de poder configurar cada uno de los circuitos. En este caso hablamos de fuentes de voltaje. Les voy a compartir un video con respecto a la configuración de las fuentes. Cómo lo podemos para tratar de reforzar lo que ahorita les decía, en la parte de los que los podamos conectar, nada más ahí para verificar, ahí todos ustedes escuchan, bueno, no escuchan, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, de acuerdo, les presento. Hoy vamos a ver cómo conectar pilas o baterías en serie o en paralelo. Tengo aquí estas 2 pilas de 4,5 voltios, también llamadas de petaca. Vamos a medir la tensión o voltaje. Para ello tengo este aparato que se llama polímetro, multímetro o tester y selecciono en la escala de voltios de corriente continua 20. El terminal rojo es para el polo positivo y el negro el negativo. Y en este tipo de pilas el conector corto es el positivo y el largo el negativo. Vamos a ver cuánto marca esta. Está nueva y marca más de 4,5 voltios. Y está parecido. En primer lugar las voy a conectar en serie. Para ello habrá que disponerlas alternando los polos, es decir,
negativo, positivo, negativo, positivo, y así seguiríamos si tuviésemos un número mayor de pilas. Voy a utilizar este latiguillo con pinzas de cocodrilo o de caimán. Es muy práctico, viene muy bien. Vamos a medir ahora la tensión o voltaje de las dos pilas conectadas en serie. Rojo al positivo, negro al negativo. Observad que el voltaje resultante es la suma de los voltajes de cada una de las pilas. Cuando conectamos pilas en serie, el voltaje resultante es la suma de los voltajes de cada una de las pilas conectadas. Y en cambio la intensidad resultante sigue siendo la misma, no cambia. La conexión de dos pilas en serie podemos imaginarla como dos depósitos de agua uno encima de otro. Al estar a más altura, la presión con la que sale el agua es mayor que la de cada uno de ellos individualmente a nivel del suelo. Y ahora, antes de conectarlas en paralelo, vamos a medir la intensidad máxima que son capaces de suministrar. Para ello debemos cambiar el conector positivo del tester a esta toma y seleccionaremos con la rueda 10 amperios. Aquí estoy midiendo la corriente en cortocircuito, con lo que haré una medición rápida, puesto que se calienta la pila y se gasta. Un poquito más de 4 amperios. Y en esta otra algo más. Voy a conectarlas en paralelo. En vez de alternar los polos, conectaremos negativo con negativo y positivo con positivo. Vamos a medir ahora la intensidad. No ha aumentado. Esto es debido a que los cables son muy finos. No dejan pasar demasiada corriente. Vamos a probar con cables más gruesos. Por eso, si os habéis fijado, los cables que llevan las pinzas de arranque de las baterías de los coches son muy gruesos. Hemos conseguido una intensidad mayor, pero no llega a ser la suma debido al grosor de los cables. Cuando conectamos pilas en paralelo, el voltaje resultante es el mismo y, en cambio, la intensidad que son capaces de suministrar es la suma de las intensidades que son capaces de suministrar cada una de ellas. También ocurre que para un consumo determinado la duración de las pilas conectadas en paralelo es la suma de las duraciones de cada una de ellas individualmente. La conexión de dos pilas en paralelo se puede comparar con la conexión de dos depósitos en paralelo. Si tenemos un depósito que suelta 1 litro de agua por segundo, al conectarlos en paralelo podrán soltar 2 litros por segundo. En cambio, la altura a la que cae es la misma, por eso la tensión sigue siendo la misma. También, al conectar dos pilas en paralelo, conseguimos aumentar su duración. Para un mismo consumo, dos depósitos de agua durarán el doble que uno. Seguro que os habéis fijado en muchos juguetes o aparatos que las pilas van conectadas en serie. Observad cómo se van colocando alternando los polos. La parte de muelle es el negativo y las pilas van alternándose. Ahí lo tenemos, un poco más de 6 voltios. Puesto que la tensión de cada pila es un poquito más que 1,5 voltios. Observad este portapilas para dos pilas, son más pequeñas, de tipo AAA. Vamos a seguir el circuito. Cable negro, negativo, va conectado al muelle. Positivo. Aquí hay un conductor que conecta al siguiente muelle, es decir, positivo, negativo, cable rojo. Negativo, positivo, positivo. Ya tenemos dos pilas tipo AAA conectadas en serie, 3 voltios. ¿En qué se parecen estas 4 pilas? Bueno, en que son cilíndricas y que las 4 son de 1,5 voltios. ¿Y en qué se diferencian? Pues en que cuanto más grandes son, mayor intensidad son capaces de suministrar. Y también mayor duración tienen para un mismo consumo. Por eso en algunas de ellas, como en estas, aparecen indicados los miliamperios hora. Vamos a verlo. La más pequeña tiene una capacidad de 400 miliamperios hora, la segunda 860, la tercera 2200 y la cuarta 4600. ¿Qué quiere decir 2200 miliamperios hora en esta pila? Pues que podría estar suministrando durante una hora una corriente de 2200 miliamperios, es decir, 2,2 amperios. O bien, durante 2 horas, la mitad, es decir, 1100. O 220 miliamperios durante 10 horas. Estos valores son teóricos. Eso sí, cuanto menos consumamos, más se aproximarán. Es decir, se aproxima mucho más
si consumimos 220 miliamperios a 10 horas que si consumimos los 2200 a 1 hora. Y antes de terminar, quiero enviar un cordial saludo a Ciri Beneg de Guadalajara, en México. Si se dan cuenta, digo, son algunas de las características importantes que vale la pena que, pues que se manejen y que le empiecen a encontrar la importancia, el hecho de que sepan interpretar o poder verificar de alguna forma los mismos circuitos eléctricos que vamos a estar dando o las mismas configuraciones de las mismas. Bueno, no sé, hasta aquí alguna duda o pregunta con respecto a la magnitud. Estamos hablando ahorita de voltaje, tensión o diferencia potencial. No, Inge. Ok, No. continuamos. Ahora, la otra magnitud en la cual les voy a compartir es sobre la corriente eléctrica. Quien descubrió bueno, gracias a los descubrimientos que hizo, se le da la unidad de medida a la corriente eléctrica, que es el ampere, de André-Marie Ampère, de 1775 a 1836. Igual, pues fue francés. Algunas características veíamos. Finalmente, la corriente pues es el flujo de electrones a través de un conductor. Y prácticamente del flujo de un sentido al otro, y son algunas de las veces en las cuales les vamos a dar un sentido convencional en el momento que estemos analizando algunos de los circuitos. Corriente eléctrica, finalmente, pues es la cantidad de electrones que circulan por un conductor, algo que les decía. ¿Cómo podemos medir la corriente? La corriente, una de las características de las mismas es que se tiene que medir en serie. Si se dan cuenta, en el momento que en el video anterior veíamos las características importantes que se podían dar, qué sucede en el momento o que tuvo que cambiar el dispositivo de posición para poder medir tanto de un lado voltaje, y si quería medir corriente, pues cambiar el dispositivo. Y en algunos casos va a depender del dispositivo que se esté utilizando para la medida. En algunos son denominados amperímetros de ganchos. Finalmente es un equipo en el cual se abre como una pinza y colocas dentro el cable el cual tú quieras medir la corriente. Características importantes que les decía, al menos la corriente se debe de medir en serie, y características importantes. Si tenemos un circuito en serie, la corriente es la misma en todo el circuito. En el anterior veíamos que si es un circuito en paralelo, la corriente no es la misma. ¿Qué es lo mismo en cada uno de los elementos? El voltaje. Pero son cosas que vamos a ver ahorita en el desarrollo de la materia y que nos vamos a ir familiarizando con los mismos. En este caso, la unidad de medida es el ampere. Y pues prácticamente, ¿qué es un ampere? Pues son coulombios sobre segundo. Nosotros, ¿qué vamos a estar utilizando en el momento que analicemos o que empecemos a desarrollar circuitos eléctricos como unidad de medida? Solamente el ampere. Características que veíamos en el mismo video, nos presentaba ahí una analogía a lo que pudiese existir en el momento que puede fluir la corriente, y que pues va él hacia una comparación entre el desnivel que existe entre cada uno de ellos. Comúnmente es la diferencia de potencial, pero la corriente o el flujo de corriente que circula, digo, al menos en este caso con la analogía de un circuito hidráulico, pues es prácticamente la corriente eléctrica. Si se dan cuenta en los tipos de fuentes que les empecé a compartir, o que veíamos, tanto que veíamos la pila, la batería o una toma de corriente de un contacto convencional de una casa-habitación, les decía que los primeros dos se manejaban a través de corriente continua, corriente directa. Pero bueno, ¿qué es esto? Finalmente, la corriente continua o corriente directa, pues prácticamente es el flujo de cargas eléctricas que no cambia de sentido. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un equipo para medir un dispositivo en el cual podemos medir corriente directa,
prácticamente ese dispositivo, pues un osciloscopio en el cual pudiésemos ver cómo se comporta. Lo que veríamos es algo parecido acá, solamente una línea en el cual nos enunciaría el nivel de tensión, pero en el tipo de corriente que se está manejando, que es corriente directa. Otro tipo de corriente que se maneja es la corriente alterna. Finalmente, la corriente alterna, algunas de las características que tienen es que la magnitud y la dirección varían cíclicamente. ¿Cómo varían? Si tuviéramos un equipo, ese mismo osciloscopio, y lo conectamos en una fuente de alimentación de corriente alterna, lo que nos daría, al menos de forma teórica, sería una forma de onda con estas características. No se vería como el anterior, que sería una línea recta, sino en una forma senoidal. Este tipo de alimentación o este tipo de corriente es el que llega de manera convencional a todos los hogares, es el que se utiliza, el que se maximiza el uso en la industria. Además, toda la industria fluye comúnmente en grandes cantidades. La energía eléctrica, la electricidad, se produce a través de este tipo de corriente. Si se dan cuenta, en algún tramo de esta misma trayectoria, si lo vemos hay trayectorias en las cuales es positivo la onda que estamos manejando y en otras partes es negativo. Quiere decir que en una parte de la misma trayectoria, en ese mismo ciclo, en ese mismo periodo, la corriente vale absolutamente cero. Y es por eso ahí donde se les llama la alternancia o se le denomina este tipo de corriente. Por eso corriente alterna, porque está alternando entre niveles. Esta alternancia, pasa a una gran velocidad, que no es perceptible, al menos a la vista humana, que pudiésemos ver los cambios que se dieran en el momento a lo mejor de tener encendido una lámpara. Prácticamente es imperceptible ese tipo de fenómenos que se comportan. Características, ahora poniendo pues las dos en un mismo parámetro, es de que al menos en la corriente continua, esta no varía con el tiempo. Características o formas para abreviarla pues es DC o CC, si es corriente continua, va a depender de la numeración. Y la corriente alterna pues es CA o AC, por sus siglas en inglés. Y la característica que les decía, que prácticamente esta varía de forma sinodal con respecto al tiempo. Estamos hablando de corrientes y de los tipos de corrientes que existen. Características que veíamos entre la corriente continua y la corriente alterna. Si se dan cuenta, en la parte de abajo, cuando hablamos de la corriente alterna, tenemos un valor adicional. Estamos hablando de frecuencia. La frecuencia es otra magnitud eléctrica que en su momento vamos también a analizar, la vamos a poder también interpretar. Y finalmente la frecuencia es el número de ciclos que se da en un segundo en el cual fluye la corriente eléctrica. En nuestro país, ¿alguien sabe qué frecuencia es la que manejamos en nuestro país? No, Inge, no. Es de 60 60 Hz. Hz, ¿no? Así es, la frecuencia que tenemos o que utilizamos en nuestro país, estamos hablando de 60 Hz. Antes teníamos en el sistema eléctrico en el cual se ve suministrado de la electricidad a todo el país. Antes contábamos con dos sistemas, bueno, actualmente contamos con 3 sistemas eléctricos, pero antes lo que tenía que ver con luz y fuerza estaba visualizado solamente con 2 frecuencias distintas. Ahora ya desde hace algunos años tenemos homologada la frecuencia a 60 Hz. Cosa distinta que pasa en la Unión Europea. Estamos hablando en Europa, la frecuencia que todavía se maneja son 50 Hz. ¿Hasta aquí tienen alguna duda con lo que les he comentado con respecto a este tipo de frecuencias, corrientes? Hemos visto lo que es tensión y demás. Esas presentaciones las voy a subir al grupo que tenemos de WhatsApp.
digo, para que las puedan ahí en dado caso consultar y demás, pues si quieren hacer algunas anotaciones. Hoy antes de terminar la sesión, veo para compartírselas. Disculpe, maestro. Sí, Félix. ¿Y qué le pasa a la corriente? Ve que algunas veces hay como un bajón de luz o que aumenta la luz espontáneamente luego. ¿Qué le pasa a la corriente cuando pasa eso? En el momento que empecemos a analizar la ley de Ohm, vamos a ver que tanto el voltaje y la corriente son directamente proporcional. Si sube o baja la corriente. Siempre y cuando tengamos una constante. Si recuerdan, para analizar la ley de Ohm, pues tenemos 3 parámetros: voltaje, corriente y resistencia. Si la resistencia es la misma, la corriente y el voltaje, si sube uno, se incrementa el otro. Digo, son directamente proporcionales los efectos que se dan. Ok, gracias. ¿Cuáles son los equipos que se encargan ahorita que nos preguntaba Félix para poder estar pues prácticamente teniendo pues unos niveles de calidad de la energía óptima? Realmente el sistema eléctrico es complejo, va a depender de las características en las cuales se alimenta cada casa, habitación o en alguna industria, porque comúnmente existen pérdidas y las pérdidas se van dando con respecto a las distancias que se da entre cada una de los equipos en los cuales estén alimentados con respecto a donde esté el punto en el cual se estén conectando. Son detalles que vamos a ver en el momento que estemos analizando un poco la ley, cuáles son las pérdidas para fines de circuitos eléctricos. No vamos a considerar las pérdidas, pero sí les voy a dejar ahí algunos, o vamos a hacer algunos ejercicios donde empiecen a ver cuánto se pudiese considerar de pérdidas para cada uno de ellos. Les voy a compartir algo para complementar lo que tiene que ver con la corriente continua y alterna, como para poderlo vislumbrar un poco más. Y después yo creo que mañana o ahorita vemos, a ver, les pongo algo para que veamos con respecto a los precursores en cada una de las corrientes, tanto lo que fue Tomás Alva Edison y Nikola Tesla. Pero bueno, es más, hay una película que salió hace 2 años con respecto a la guerra de las corrientes. Les comparto. Y hoy les traigo un video acerca de las diferencias entre la corriente continua y la corriente alterna. Pues bien, empecemos. A la corriente continua también se le llama DC, que en inglés quiere decir Direct Current, que se traduce como corriente directa. Por otro lado, a la corriente alterna también se le conoce como AC, que son las siglas en inglés de Alternating Current, corriente alterna. Antes de continuar, quiero dejar en claro algunos conceptos básicos de la electricidad. ¿Qué es corriente y qué es voltaje? La corriente es el flujo de electrones dentro de un conductor, y el voltaje es la fuerza que impulsa dichos electrones. Muy bien, ahora vamos con la primera diferencia. En la corriente continua, el flujo de electrones no cambia de dirección ni magnitud. Para ejemplificar esto, en imagen tenemos una batería, 2 tramos de conductores y un foco. En el conductor aparecen esferas de color celeste. Ellas representan los electrones libres en un conductor. Si quieres aprender más sobre conductores, haz clic en la etiqueta que aparece en este momento en la esquina superior derecha. Ahora bien, reemplacemos la batería y el foco por su simbología. Al unir el foco a la batería mediante el conductor, los electrones comenzarán a fluir desde el polo positivo hacia el polo negativo, pasando por la resistencia del foco. Veamos. Como podemos apreciar, la corriente fluye en una sola dirección y a la misma velocidad, es decir, no cambia en dirección ni en magnitud. Veamos qué sucede con la corriente alterna. En ella, el flujo de electrones cambia de dirección y de magnitud, tal como podemos apreciar. Los electrones van primero en una dirección y luego regresan, y en el camino
tienen diferentes velocidades. Este cambio de dirección y magnitud se debe a que su fuente de voltaje cambia de polaridad constantemente. A veces tiene esta polaridad y a veces tiene esta otra. Un parámetro importante que solo se presenta en la corriente alterna es la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de ciclos por segundo que realiza un electrón. Un ciclo se mide desde que el electrón parte de su posición inicial hasta que regresa a la misma. En el ejemplo, la frecuencia es de 0.5 Hz, es decir, realiza medio ciclo por segundo. Ahora aumentemos su frecuencia al doble, es decir, a 1 Hz, lo que equivaldría a un ciclo completo en un segundo. En tu casa, la frecuencia es de 60 o 50 Hz, según sea el lugar donde vivas. Imagina la velocidad a la cual viaja el electrón. En esta presentación observamos las gráficas de cada corriente. En la corriente continua, la gráfica es una recta horizontal. Como podemos apreciar, la gráfica se ubica solo en el plano positivo. Esto quiere decir que no cambia de dirección. Mientras que en la corriente alterna existe gráfica tanto en la parte positiva como en la parte negativa. Esto quiere decir que cambia de dirección. La corriente continua no cambia en magnitud, tal como vemos en la gráfica, ya que es horizontal, lo que indica que el voltaje se mantiene constante. Por ejemplo, se mantiene alrededor de 12.4 voltios en una batería automotriz. Mientras que en la corriente alterna, por ejemplo en el enchufe de tu casa, la corriente varía según esta ecuación. Si te gustaría que analice estos parámetros de la corriente alterna, déjame un comentario. Existen muchas formas de corriente alterna, por ejemplo, triangular, rectangular y senoidal. La que nosotros estudiamos es esta última. La corriente continua es producida por fuentes como baterías, dínamos, celdas solares, etc. Por otro lado, la corriente alterna es producida mediante alternadores. ¿Es descafeinado? Está delicioso. Antimanchas en 7 días. Cámbiate a la nueva Garnier Expresa Clara, con el poder de limón y un extra de vitamina C. La corriente continua se puede almacenar en baterías en forma de energía química. Si deseas ver en detalle qué hay dentro de una batería y cómo funciona, te dejo el enlace en la etiqueta que aparece en la esquina superior. Las baterías tienen grandes aplicaciones, por ejemplo en el sector automotriz o en las computadoras portátiles, las cuales puedes llevar a todos lados. Por otro lado, la corriente alterna no se puede almacenar. Por ejemplo, utilizamos corriente alterna en las computadoras de escritorio. La corriente continua se puede obtener a partir de la corriente alterna mediante el uso de un rectificador. La corriente alterna se puede obtener a partir de la corriente continua mediante un inversor. La corriente continua tiene grandes aplicaciones en bajo voltaje, por ejemplo en el sector automotriz, para cargar baterías, en aviones, etc. Por otro lado, la corriente alterna tiene aplicaciones en alto voltaje, en la generación, transmisión y distribución de potencia para suministrar energía eléctrica a las casas, edificios y negocios. Ahora bien, ¿por qué usamos corriente alterna en vez de corriente continua para suministrar energía eléctrica a las casas? El enfrentamiento entre estas dos corrientes es la llamada Batalla de las Corrientes, que enfrentó a dos hombres, al inventor y hombre de negocios Thomas Alva Edison y al ingeniero Nikola Tesla.
Empecemos a ver las ventajas de la corriente alterna con respecto a la corriente continua. Primer punto, generación. Generar corriente alterna en alternadores es más eficiente que generar corriente continua en dínamos. Esto es porque los dínamos utilizan escobillas, los cuales ocasionan pérdidas de potencia por fricción y además requieren un mayor mantenimiento. Los alternadores no usan escobillas. Segundo punto, la transmisión. Un invento importante en el cual Nikola Tesla se apoyó fue el transformador. El transformador lo que hace es elevar o disminuir el voltaje manteniendo la potencia idealmente constante. Al elevar el voltaje y la potencia ser constante, la intensidad de corriente disminuye. Esto tiene grandes beneficios. Primero, el conductor en las líneas de transmisión es de menor diámetro. Esto se traduce en economía. Segundo, las pérdidas por disipación de calor, es decir, por el efecto Joule, disminuyen. Tercero, al tener una baja corriente, esto se traduce en menos caídas de voltaje, lo cual le permite viajar tramos más largos y llegar a muchas más casas, edificaciones y negocios. Antes de pasar al tercer y último punto por el cual Nikola Tesla ganó la guerra de las corrientes, quiero invitarte a que te suscribas. De esta manera me motivas a seguir haciendo contenido didáctico y con la mejor calidad posible. Tercer punto, la popularización de los motores AC. Los motores se volvieron más populares y tuvieron gran número de aplicaciones en las casas. Los motores que funcionan con corriente alterna son más eficientes que los motores que funcionan con corriente continua. Tengo un video completo acerca de esto. Aparece en la esquina superior. Pues bien, estos son los principales motivos por los cuales Nikola Tesla ganó la guerra de las corrientes a Thomas. Con esto que les mostraba, es como muy complemento a lo que ya les había dicho con respecto a cada una de las virtudes o ventajas que se manejan en cada una de las corrientes, características particulares, valores adicionales entre cada una de ellas y las ventajas y desventajas que puede tener cada uno de los factores que comúnmente que comúnmente manejamos con respecto a estos parámetros que comúnmente vayamos a manejar. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Se dan cuenta, solamente hemos visto dos parámetros, voltaje y corriente. Oh, no, profe. De mi parte no, Inge. Ok, gracias. Digo, si no hay dudas... Todo bien. Gracias. Pues Todo si no hay- bien, todo bien. Gracias, Carlos. Gracias a los que participan para ver. Ahorita estamos homologando los criterios en los que tiene que ver para que partamos con las mismas bases con respecto a los circuitos eléctricos. Y pues jóvenes, digo, si no hay dudas, pues nos estaremos viendo el día de mañana. Continuamos ya con la otra magnitud que es la resistencia. Y yo creo, no sé si mañana o la siguiente semana ya empezamos a hacer algunos ejercicios. Se los voy a presentar acá en el pizarrón. Uno, para empezar a ir analizando pues cada una de las, al menos de manera particular, la ley de Ohm, los parámetros, cómo se modifican con algunas de las cosas, detalles que me preguntaba o que nos preguntaba Félix con respecto a cómo varía en algunas circunstancias si el voltaje se incrementa, qué pasa con la corriente. Veíamos ahorita en la presentación que nos decía al menos cómo se transporta la energía eléctrica en gran potencia o gran cantidad de energía. Pues dentro de los parámetros para nosotros poder calcular la potencia, que es una de las magnitudes que vamos a manejar, vemos que la fórmula aritmética de poderlo hacer es multiplicando el voltaje por la corriente. ¿Quién determina el grosor o el calibre del conductor que se maneja en un circuito eléctrico? Es el nivel de corriente. Y ahí son cuando empezamos a encontrarle una utilidad al hecho de que, bueno, cuánta corriente, cuánta potencia, cuánto voltaje es el que interviene entre algunas de las cosas.
Y mi intención es de que empecemos desde cosas muy cotidianas. Cuando veamos la parte también de potencia, el hecho de que vean todos los dispositivos en los cuales están englobados en la parte electrónica, todos cuentan con su placa de datos en los cuales dice cuánta potencia es la que consumen, y con eso nosotros podemos estimar cuál es la cantidad de energía que se consume. Eso para ponerles en un ejemplo, cuando estemos viendo la parte de potencia y energía, seguramente vamos a hacer algún ejercicio de cuánta potencia o cuántos dispositivos en una casa común sumen en potencias. Les vamos a sumar una parte adicional con respecto a la potencia. Para poder transformar la potencia en energía, le tenemos que sumar el tiempo. Y si tenemos un equipo que consume 100 watts, pero está prendido 8 horas, pues al final del día, pues consume 800 watts. Y son ahí algunos parámetros que vamos a empezar a ir analizando o a irlos describiendo de manera ordenada. Pues jóvenes,